El capataz furioso azotó al campesino humilde con la rienda del caballo, acusándolo de robar un animal enfermo. El joven, con las manos atadas y el rostro cubierto de polvo y sangre seca, apenas podía hablar entre los gemidos. A su lado, el caballo solitario, flaco, con heridas abiertas y la mirada opaca, apenas se mantenía en pie, como si su alma ya hubiera empezado a rendirse. «Este animal no es tuyo, muerto de hambre», gritó el capataz, antes de dar media vuelta y dejar al muchacho tirado bajo el sol ardiente. Pero no vio lo que ocurrió después. El caballo, a pesar de sus heridas, dio un paso, luego otro, y en sus ojos algo había cambiado, porque lo que nadie sabía es que esa no era solo una historia de crueldad, era el inicio de algo que nadie podría detener. ¿También te estremecen las historias que tocan el alma? Suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. No lo vas a creer, pero lo primero que vi al llegar no fue a mi madre, sino a un caballo, solo como yo. El tren resopló una última vez antes de desaparecer entre los cerros. El calor pegaba como si el aire quemara desde dentro. Gael bajó con una mochila de lona sobre el hombro y una caja de cartón mal cerrada. No había nadie esperándolo. El viejo andén estaba vacío, cubierto de polvo y silencio. Al fondo, el letrero de hierro oxidado aún decía Estación El Jaral. Nada había cambiado. O tal vez todo. Caminó por la calle principal, ladeando las casas bajas con techos de lámina y paredes desconchadas. Un perro flaco dormía bajo una sombra rota. Al pasar frente a la ferretería de Don León, alguien murmuró su nombre, pero no se detuvo. Cada paso removía tierra y recuerdos. Su madre lo esperaba en la misma casa donde creció, una construcción de adobe que olía a romero seco y medicina. Estaba más delgada, los pómulos marcados, la voz ronca de tanto toser, pero su mirada aún tenía fuego. «Llegaste tarde», le dijo ella sin rencor, solo con la verdad. «Pero al menos llegaste». Esa noche no durmió. Afuera, el desierto crujía como si respirara con dificultad. El calor no bajaba. Gael miraba el techo y se preguntaba si de verdad había hecho bien en volver, si cuidar a una madre moribunda podía redimir los años de ausencia, si él mismo aún sabía cómo pertenecer a algo. Al amanecer salió a caminar. Tenía los pies guiándolo sin pensarlo, llevándolo por los viejos senderos de su infancia. El rancho abandonado de su padre estaba a menos de una hora cruzando la vereda seca, donde los nopales crecían torcidos por el viento. Y fue ahí, en la curva junto al árbol caído, donde lo vio. Un caballo, solo, de pie, pero tambaleante. Las costillas marcadas, la piel rasgada en los costados, un ojo medio cerrado por una hinchazón fea, las patas traseras cubiertas de lodo seco y sangre vieja. Gael se detuvo. El animal lo miró, sin moverse. No había miedo, solo resignación. «¿Qué te hicieron?», murmuró Gael, dando un paso lento hacia él. El caballo no retrocedió, ni un paso. Solo alzó ligeramente la cabeza, como si ya conociera el dolor y no esperara otra cosa. Entonces algo se movió entre los arbustos, rápido, un destello. Gael giró de inmediato, el cuerpo en alerta. Nada, solo un zumbido de moscas y el aire caliente. Pero lo había visto, unos ojos, un coyote, un testigo. Volvió al caballo, respiró hondo, tenía que ayudarlo. Pero no traía cuerda, ni remolque, ni siquiera agua suficiente. Estaba solo, y el caballo apenas se sostenía. «Esto no va a ser fácil», dijo en voz baja, como si ambos supieran lo que venía. A lo lejos, un motor rugió. Un todoterreno venía levantando polvo por el camino. Gael entrecerró los ojos. Al volante, un hombre con sombrero y gafas oscuras. El vehículo se detuvo a unos metros. «¿Qué haces con ese animal?», preguntó el conductor con tono seco. «Está herido. Voy a ayudarlo». «¿Seguro que no es tuyo?». Gael lo reconoció. Era el capataz de la finca más grande de la zona. Siempre metido en problemas, siempre oliendo a whisky barato. «No»,
respondió con firmeza. Lo encontré aquí, solo. El capataz sonrió sin ganas. Dio media vuelta sin decir más. Pero antes de irse, lanzó una última frase que se quedó flotando en el aire. Cuida lo que recoges del desierto, muchacho. A veces lo que parece abandonado es solo una trampa. Y se fue. Gael se agachó, tocó con cuidado el lomo del animal. Temblaba. Estaba deshidratado, lastimado, pero vivo. Te voy a sacar de aquí, compañero, aunque no sé cómo, aún. Y mientras el sol comenzaba a quemar el horizonte, los ojos del caballo y del extraño testigo oculto entre las sombras no dejaban de mirarlo, como si algo más grande ya estuviera en marcha. El calor se volvía más espeso con cada minuto. El sudor le corría por la espalda, pegándole la camisa al cuerpo. Gael ya llevaba más de media hora caminando alrededor del caballo, intentando pensar en una solución. El animal respiraba con dificultad. Se había echado sobre la tierra, las patas dobladas, como si el cuerpo ya no le respondiera. Una mosca se posó en una de sus heridas abiertas y Gael la espantó con la mano, con rabia, con impotencia. «No te voy a dejar aquí», le dijo en voz baja, como si eso fuera suficiente para calmar el dolor. Pero sabía que las palabras no curaban fracturas, no cerraban cortes, no hidrataban a un animal deshidratado bajo el sol del norte. Buscó en su mochila, solo una botella medio llena. Se la acercó al hocico. El caballo la olfateó con desgano. Apenas tomó un sorbo. Gael miró a su alrededor. Desierto, matorrales, piedras, nada más, nadie más. Tenía que volver al pueblo por ayuda, pero dejarlo ahí, tan vulnerable, le pesaba como una traición. «Voy a regresar, te lo juro, no te mueras, espérame». Dio un último vistazo al camino, al polvo que colgaba en el aire, y echó a andar. Cada paso hacia el pueblo era una lucha entre la prisa y el miedo. Su mente no dejaba de imaginar lo peor: coyotes, serpientes, carroñeros, y si alguien más lo encontraba antes que él. Y si regresaba y el caballo ya no estaba respirando. A mitad de camino, escuchó de nuevo el motor del todoterreno del capataz. Venía rápido, levantando una nube de tierra tras de sí. Gael se hizo a un lado. El vehículo pasó sin detenerse, pero esta vez iba en dirección contraria, hacia el rancho. Le apretó el estómago una corazonada. ¿Y si lo había seguido? ¿Y si planeaba llevárselo? Aceleró el paso. Llegó al pueblo con la garganta reseca y la cabeza a punto de estallar. Fue directo a la casa de su madre. Buscó la libreta de contactos viejos. Tenía que conseguir un remolque, una cuerda, agua, lo que fuera. «¿A dónde vas tan agitado?», preguntó su madre, sentada en la silla de mimbre, con una toalla húmeda sobre el pecho. «Hay un caballo herido, tirado allá por el rancho viejo. Necesito moverlo, llevarlo a algún lugar seguro». «¿Un caballo? ¿Tuyo?» «No, pero no importa. Está mal, está solo». Su madre no dijo nada más. Solo lo miró con esos ojos que sabían cosas antes de que él pudiera nombrarlas. En la ferretería, don León negó con la cabeza. «No tengo remolque y no pienso prestarte nada si vas a meterte en broncas. Ese animal seguro tiene dueño». En el corralón, uno de los choferes lo ignoró por completo. Fue en la tienda de semillas donde la suerte cambió. Una voz femenina, joven, clara. «¿Dijiste que encontraste un caballo herido?» Gael se volteó. Era ella, morena, delgada, con el cabello recogido y una libreta llena de dibujos bajo el brazo. «Sí, ¿lo conoces?» «No, pero vine a Sonora justamente a estudiar caballos en libertad. Si está herido, quiero verlo». «¿Dónde está?» Se presentó como una investigadora de campo, recién llegada, aún buscando alojamiento. Gael dudó un momento, pero luego asintió. «Te muestro el camino, pero está lejos y necesitamos un remolque». «Tengo una camioneta», dijo ella. «No es grande, pero puede servir». Tomaron agua, una lona vieja y algo de alfalfa. Mientras subían las cosas, Gael sintió que algo se abría, tal vez esperanza. El trayecto fue silencioso al principio, pero ella no tardó en hablar.
¿Cómo sabías que estaba ahí? No lo sabía. Caminaba hacia el rancho de mi papá. Hace años que no iba, y ahí estaba. ¿Crees que lo dejaron a propósito? No sé, pero está muy mal. Cuando llegaron, el corazón de Gael se aceleró. La escena no había cambiado, pero sí. El caballo estaba de pie, temblando, mirando hacia el horizonte, como si esperara algo, o a alguien, y no estaban solos. A unos 20 metros, parado entre las sombras de un mezquite, el capataz los observaba. Brazos cruzados, sonrisa torcida. ¿Otra vez tú?, dijo Gael, caminando con paso firme hacia él. No más vine a ver si ya habías entendido. Ese animal tiene dueño, y no eres tú. Si tuviera dueño, no estaría tirado, desangrándose bajo este sol, respondió Jimena con voz dura. El capataz la miró de arriba abajo. Luego escupió al suelo. No se metan donde no les llaman. No es solo un caballo. Es parte de un problema más grande. Ustedes no quieren saber. Subió a su todoterreno y se fue sin mirar atrás. Gael y Jimena se acercaron al caballo. Esta vez él aceptó el agua. Un poco más vida, más esperanza. Tenemos que sacarlo de aquí esta misma noche, dijo ella, mirando el cielo rojo del atardecer. Sí, respondió Gael sin soltar la rienda improvisada. Antes de que regresen, antes de que sea tarde. Gael entró a la carnicería con la cara roja del calor y los pasos cargados de urgencia. El olor a sangre y grasa lo golpeó apenas cruzó la puerta. Detrás del mostrador, el carnicero lo miró con desconfianza, limpiándose las manos con un trapo sucio. ¿Qué se te ofrece, Rocha? Necesito ayuda. Un caballo está tirado por el rancho viejo. Está mal, deshidratado, herido. No lo va a lograr si no lo movemos hoy. El carnicero soltó una risita seca, sin disimulo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy rescatista. Tienes camioneta y remolque, te pago si quieres. Y si el caballo no es tuyo, mira, mejor ve con los de la finca, seguro es de ellos. Gael apretó la mandíbula. No quería discutir, solo necesitaba una sola mano tendida. Una. Pero esa tampoco se ofreció. Salió de ahí sin decir más. Cruzó la calle hasta la tienda de herramientas. Don Julio, un viejo de pocas palabras, lo escuchó mientras acomodaba cajas de clavos. Un caballo abandonado, repitió sin voltear. ¿Y tú te crees eso? Lo vi con mis propios ojos. Está mal, muy mal. ¿Y si es un lío? ¿Y si te estás metiendo con alguien de peso? Mira, Gael, tú apenas regresaste. No es buena idea que empieces a hacer ruido. Entonces, mejor hago como que no vi nada. A veces, sí, las palabras lo siguieron mientras salía. Como si todo el pueblo lo estuviera empujando hacia la indiferencia, como si ayudar fuera un lujo que nadie podía darse. En la plaza, un grupo de hombres jugaba dominó bajo un árbol. Uno de ellos soltó sin levantar la vista. Dicen que el veterinario de ciudad ahora rescata caballos salvajes. Qué romántico, ¿no? La risa fue general. Gael no se detuvo, ni volteó, pero adentro algo se le encogió. Esto era lo que le esperaba al volver. Rechazo, chismes, solo por intentar hacer lo correcto. Caminó hasta el centro comunitario con la esperanza de que algún joven con camioneta estuviera disponible, pero estaba cerrado. Ni un alma adentro, ni una puerta abierta. Se quedó parado unos segundos, con las manos en la cintura, mirando el polvo que flotaba en el aire caliente. El sol ya comenzaba a bajar. El tiempo se le escurría. Fue entonces cuando escuchó la voz. ¿Eres tú el que encontró al caballo? Se volteó rápido. Era ella, morena, ojos claros, blusa sin mangas y pantalón de mezclilla. Tenía un cuaderno bajo el brazo y un termo colgando de la mochila. Lo miraba sin miedo, sin burlas, como si de verdad le importara la respuesta. Sí, está por el camino al rancho viejo. No sé cuánto tiempo le queda. ¿Te puedo acompañar? ¿Tú? ¿Por qué? Trabajo con caballos. Bueno, estudio caballos. Etología. Es mi especialidad. Estoy haciendo un proyecto aquí. Y además, hizo una pausa breve. No tengo nada mejor que hacer esta tarde.
Gael asintió. Por fin, alguien. Caminaron juntos hacia su camioneta. En el trayecto ella preguntó sin rodeos: ¿Nadie quiso ayudarte? No, todos tienen miedo, o no les importa, o las dos cosas. El miedo se contagia rápido en los pueblos, pero también el valor. Solo necesitas a alguien que dé el primer paso. Lo dijo sin arrogancia, con voz tranquila, como si hablara de lluvia, no de rescates. La camioneta era vieja pero funcional. Tenía cuerdas, mantas y una caja de herramientas en la parte trasera. Gael se sorprendió. ¿Siempre traes todo esto contigo? Cuando viajas sola, aprendes a estar lista para todo. El camino de regreso al rancho fue más lento. El sol empezaba a teñir el cielo de naranja. Ella le contó que había vivido en Jalisco, después en Argentina, y que desde pequeña le fascinaban los caballos. Mi abuela decía que los caballos tienen memoria de humano, que cuando te miran, no solo te ven, te leen. ¿Y tú lo crees? Después de todo lo que he visto, sí. Al llegar, el silencio era pesado. El caballo seguía echado, los ojos medio cerrados, la respiración corta, pero seguía vivo. Gael se acercó despacio, murmurando su nombre, aunque no tenía uno, como si eso lo tranquilizara. Ximena preparó un poco de suero con agua y sales. Usó una jeringa grande y lo administró con cuidado por la boca. El caballo tragó despacio, como si cada sorbo costara esfuerzo. Está grave, pero puede salir. Necesita sombra, descanso y cuidado. ¿Dónde podríamos llevarlo? Gael se quedó pensando. Tal vez el establo viejo de mi papá. Está medio caído, pero algo podemos hacer. ¿Crees que nos dé tiempo? No tenemos otra opción. Voltearon a ver al caballo, que ahora respiraba un poco más parejo. Y en ese momento, por primera vez desde que volvió al pueblo, Gael sintió algo diferente. No esperanza, no todavía, pero sí compañía, una chispa, algo que podía crecer. El caballo respiraba con dificultad. Cada inhalación era un sonido áspero, húmedo, como si dentro de su pecho algo estuviera luchando por seguir. Ximena se agachó despacio, sin hacer ruido, y extendió la mano hacia su hocico. «Tranquilo, amigo», susurró. «No te vamos a hacer daño». El animal giró la cabeza con lentitud. No había miedo en su mirada, tampoco confianza, solo cansancio, como si ya hubiera visto demasiadas cosas. Gael se mantuvo un poco más atrás, observando, no por desconfianza sino por respeto. Ese momento entre Ximena y el caballo era íntimo, delicado, como cuando uno se acerca a una herida abierta. «Está desnutrido», dijo ella, sin despegar la vista del animal, «pero no es callejero. Mira su pelaje, debajo de la suciedad. Alguna vez fue cuidado, y bien. Entonces lo abandonaron, o se escapó, o alguien lo soltó a propósito. ¿Por qué haría alguien eso?» Ximena se encogió de hombros, como si hubiera oído esa pregunta demasiadas veces. A veces un animal enfermo sale caro. Hay quien prefiere deshacerse antes que curar. Gael apretó los dientes. Había visto eso en clínicas, en zonas rurales. Gente que trataba a los animales como herramientas. Cuando ya no servían, los dejaban morir lejos, para no ver. Ella comenzó a revisar las patas con suavidad. Las heridas estaban infectadas. Una tenía pus seca. Había señales de alambre de púas, posiblemente de alguna cerca rota. Cuando tocó la parte baja de la pierna izquierda, el caballo lanzó un quejido leve, pero no se movió, no pateó, no se resistió. «Es como si supiera que lo estamos ayudando», dijo Ximena, impresionada. Gael se acercó un poco más. El caballo lo miró. No apartó la vista. «¿Cómo haces eso?», preguntó él. «¿Cómo logras que no se asuste?» «No es magia», respondió sin mirar atrás. «Solo paciencia y respeto». Ella se incorporó, limpiándose las manos con un trapo. «¿Tú crees que los animales tienen dignidad?» Gael la miró, sorprendido por la pregunta. «Claro que sí». «Entonces míralo bien. Está roto por fuera, pero no ha bajado la cabeza, no se arrastra, no llora. Solo espera, como si todavía creyera que puede salir de esta. Eso
Eso es dignidad. El silencio que siguió fue denso, un silencio lleno de significado. Hay gente que ni eso tiene, añadió Gael casi sin querer. Exacto, respondió ella sin pestañear. Un zumbido lejano rompió el momento. Un insecto, luego otro. El cielo ya se tornaba violeta. La noche se venía encima rápido, y con ella el frío. Tenemos que moverlo antes de que oscurezca por completo, dijo Gael. Si lo dejamos aquí, no va a sobrevivir la noche. ¿Y el establo viejo? ¿Cuánto tardamos en llegar? 30 minutos si lo arrastramos con cuidado. Pero necesitamos sujetarlo bien. No puede caminar mucho. Jimena fue por las cuerdas de la camioneta. Gael improvisó un arnés con la manta y una tabla que encontró entre unos arbustos. El caballo no se resistió. Permitió que lo ataran, que lo empujaran suavemente. Cada paso era un esfuerzo, pero los daba, como si entendiera que ese dolor era distinto, un dolor que llevaba a otra parte. A mitad del trayecto el animal se detuvo. Sus patas temblaban, la respiración se volvió más rápida. Gael soltó la cuerda, fue hacia él y le puso una mano en el cuello. Tranquilo, descansa un poco, no hay prisa. Jimena se acercó también, sacó un terrón de azúcar del bolsillo. ¿Desde cuándo traes eso? Siempre cargo, a veces funciona. Lo colocó en su palma, frente al hocico del caballo. Este olfateó y lo tomó. Ambos se miraron. Era un gesto pequeño, pero lo sintieron como una señal. Eso es un sí, dijo ella sonriendo apenas. Gael asintió. Una chispa, otra más. Llegaron al establo viejo al caer la noche. El techo estaba medio vencido, pero seguía en pie. Las paredes aguantaban. Afuera, las estrellas empezaban a asomarse. En el interior pusieron una capa de paja, una cubeta con agua y una lámpara de gas. El caballo se echó con cuidado, no se quejó, no temblaba. Jimena se sentó en una esquina, exhausta. Gael, frente a la puerta mirando hacia la oscuridad. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. No tiene nombre. Hay que ponérselo. ¿Tú qué dices? Jimena lo pensó un segundo. Esperado. Gael giró el rostro hacia ella. ¿Esperado? Sí, porque parece que estuvo esperando todo esto. Aunque nadie lo supiera, él no dijo nada. Solo miró al caballo, ahora dormido, tranquilo por primera vez. Y por dentro, algo en él también comenzó a sanar. La madrugada cayó como un manto pesado. En el establo viejo, todo olía a tierra húmeda y madera podrida. Jimena se acomodó la coleta mientras revisaba por tercera vez la lista mental de lo que necesitaban. El caballo, esperado, como ella lo había llamado, seguía acostado sobre la paja improvisada. Respiraba más lento, estaba agotado, pero estable. Tenemos que moverlo al centro del terreno. Aquí, si llueve, se va a inundar, dijo ella, señalando el rincón donde el techo tenía una grieta evidente. Gael asintió, pero no se movió de donde estaba. Llevaba minutos observando al animal en silencio, con esa cara que se pone cuando uno siente que algo más grande está en juego. ¿Qué pasa?, preguntó ella, acercándose. Nada, solo no sé si vamos a lograrlo. Jimena lo miró de reojo, luego le dio una palmadita en el hombro. Ya lo lograste, está vivo, y eso ya es más de lo que muchos harían. Apenas amaneció, Gael se lanzó al pueblo en busca de un remolque. No quería volver a pedir favores, pero no tenía opción. Tocó la puerta de uno de sus viejos conocidos del colegio, un tal Néstor, que ahora trabajaba en un taller mecánico. «Un remolque pa' un caballo», repitió Néstor escéptico. «¿Y lo vas a mover tú solo?» «No estoy solo». «¿Y el animal tiene dueño?» «No lo sé. Está herido. Necesita tratamiento. Mira, no me metas en broncas, pero si no lo rayas, te lo presto por el día». «Gracias. Te lo devuelvo hoy mismo». Con el remolque enganchado a la camioneta de Jimena, regresaron al establo. El sol apenas calentaba el aire, pero el esfuerzo por levantar al caballo sudaba tensión. Tuvieron que improvisar una especie de rampa con tablas, usar sogas como arnés y colocar cobijas para amortiguar el interior.
Cada intento de levantar a Esperado provocaba un quejido, una sacudida de dolor que les rompía el alma. Jimena le hablaba al oído como si fuera un niño enfermo, palabras dulces, pausadas, casi en susurro. Gael mantenía la cuerda firme, pero sus manos temblaban. «Vamos, amigo, solo un poco más», decía entre dientes. «No te rindas ahorita». Una de las patas traseras cedió de repente y casi provoca una caída. Ximena soltó un grito ahogado y corrió a sostener el peso que pudo. Gael cayó de rodillas. El polvo voló. El caballo volvió a echarse. Silencio. «Ya no puede más», dijo él jadeando. «Se va a morir aquí». «No va a morir», contestó ella con una firmeza que sorprendió a ambos. «No lo dejamos allá para que muera aquí. Levántate. Ayúdame». Y Gael se levantó. Al tercer intento, lograron subirlo. El caballo estaba débil, pero resistía. Una vez dentro del remolque, lo cubrieron con mantas, aseguraron los amarres y salieron rumbo al nuevo destino, el terreno detrás de la casa de la madre de Gael, donde aún quedaban restos de un antiguo corral. Durante el trayecto, Gael manejaba con las dos manos apretadas al volante, no hablaba. Ximena, desde el asiento del copiloto, lo miraba de vez en cuando. «¿Siempre fuiste así?», preguntó. «¿Cómo? Tan terco y tan noble». Él esbozó una media sonrisa sin despegar la vista del camino. «No sé, creo que solo había olvidado cómo se sentía hacer algo por alguien». Cuando llegaron, la madre de Gael ya estaba sentada bajo la sombra del mezquite, como si los hubiera estado esperando. Observó el remolque con ojos cansados, pero vivos. «¿Eso es un caballo?», dijo, frunciendo el ceño. «Sí, ama. Un rescate. No se preocupe, no lo vamos a meter a la casa». Ella soltó una risita seca. «Solo asegúrense que no se me muera en el patio». Descargar al caballo fue más sencillo, tal vez porque él también sentía que esa tierra era distinta. Lo guiaron hasta una zona plana, donde instalaron una carpa improvisada con lonas y tubos viejos. Agua, sombra, comida suave. Gael limpió sus heridas con agua oxigenada mientras Ximena preparaba una mezcla de plantas cicatrizantes que había conseguido en el mercado. El animal apenas se movía, pero no protestaba. Al anochecer ya estaba echado sobre la tierra nueva, respirando parejo, con los ojos más abiertos. Gael se sentó a su lado, las piernas cruzadas, la espalda apoyada contra la rueda de la camioneta. Ximena trajo 2 vasos de agua y se los ofreció en silencio. «¿Qué harías si no estuvieras aquí?», le preguntó él. «Seguirías sola, en otro pueblo, buscando animales que también nadie quiere ver». Pero ahora hizo una pausa, mirando al cielo estrellado. «Ahora siento que encontré algo, aunque no sé qué es». Gael bajó la mirada, respiró hondo. «Yo también». Y ahí, en medio del polvo, del cansancio y del silencio compartido, algo nuevo nació entre los tres. Una alianza sin nombre, hecha de miradas, heridas y dignidad. La noche era clara, pero no fresca. El calor se había instalado como una manta invisible sobre todo el patio. Gael limpiaba con cuidado la herida más profunda de Esperado, justo detrás del hombro. El agua con yodo escurría lentamente sobre la piel agrietada del animal, y el trapo que usaba ya estaba manchado de un rojo oscuro. Ximena observaba desde el otro lado, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el movimiento de las manos de Gael. No hablaban. El único sonido era la respiración pausada del caballo y algún grillo rezagado. «¿No te incomoda que huela así?», preguntó ella rompiendo el silencio. «He trabajado en clínicas peores. Peor huelen las mentiras, créeme». Ximena soltó una risa breve, medio sorprendida, luego bajó la mirada. «A veces me pregunto si vale la pena lo que hago». Gael la volteó a ver. «¿Y qué haces exactamente?». Ella tomó aire, como si dudara entre explicar todo o nada. «Investigo comportamiento equino. Cómo reaccionan al trauma,
cómo sobreviven después del abandono. He recorrido varios países, México, Argentina, Chile, todo por entender por qué siguen confiando, incluso después de tanto maltrato. Gael asintió, volviendo a concentrarse en la venda. ¿Tiene sentido? ¿El qué? Que estés aquí, que te detuvieras a ayudarme. No lo hiciste por mí, lo hiciste por él. Ximena caminó hasta una cubeta con agua y mojó una gasa. Luego se agachó frente al caballo y comenzó a limpiar una de sus patas traseras. También lo hice por mí, dijo, porque estaba empezando a olvidar por qué empecé todo esto. Gael se quedó quieto, no por la respuesta, sino por el tono. Había algo en su voz, un eco que le resultaba familiar. ¿Te pasó algo? Sí, respondió sin pensarlo, pero prefiero no contarlo todavía. Gael no insistió. Sabía cómo era eso, guardarse las cosas hasta que se pudrieran adentro. Yo vine aquí porque ya no sabía a dónde más ir, confesó después de un rato. La ciudad me tragó. Tenía un trabajo estable, una pareja con la que vivía, un futuro en apariencia decente, y un día todo se cayó. Ximena lo miró, curiosa. ¿Por ella? Sí, por ella y por mí. Me di cuenta de que no era feliz, y cuando quise arreglarlo ya era tarde. Todo lo que construimos estaba basado en lo que fingíamos querer, no en lo que éramos. Ella no dijo nada, solo siguió limpiando la herida con más cuidado. Terminé volviendo aquí, continuó Gael, a este polvo, a esta casa vieja, a una madre que apenas me reconoce. Y ahora, este caballo. Ximena levantó la vista. No es casualidad, hay cosas que llegan cuando deben. ¿Tú crees en eso? No antes, pero últimamente, no sé, hay miradas que no son coincidencia, como la de él, dijo señalando al caballo, y como la tuya, hace rato, cuando dijiste que no sabías si ibas a lograrlo. Gael bajó la mirada, tragó saliva. No estoy seguro de muchas cosas, Ximena, pero hoy... Se quedó callado un segundo, como si le costara sacarlo. Hoy sentí que al menos estoy haciendo algo que importa. Ella asintió despacio, con los ojos fijos en él. Sí importa. En ese momento, Esperado alzó la cabeza y soltó un resoplido leve. Ambos se acercaron por instinto. El caballo giró hacia ellos y apoyó su hocico en el brazo de Gael. Fue un gesto simple, pero tenía el peso de un agradecimiento. Ximena sonrió. Te eligió. Gael apenas pudo responder. El nudo en la garganta era fuerte. No sé si me eligió o si se resignó. Hay una diferencia, dijo ella. Resignarse es bajar la cabeza, y él, aunque esté herido, nunca la baja. Las luces de la casa parpadearon a lo lejos. La madre de Gael aún no dormía. Observaba todo desde la ventana, como una presencia silenciosa, como si supiera que esa noche, más que heridas, se estaban curando soledades. ¿Y si este caballo es más que un rescate?, preguntó Ximena en voz baja. ¿Más cómo? Más como un espejo, de lo que cargamos, de lo que aún podemos salvar. Gael la miró, largo rato, y por primera vez no sintió miedo de responder. Entonces hay esperanza, para los tres. Y esa noche, bajo las estrellas y el olor de la tierra mojada por la curación, no hubo necesidad de palabras, solo el silencio cómodo de quien empieza a confiar. El ruido de las botas sobre el suelo seco se escuchó antes de que tocaran la puerta. 3 golpes duros, marcados, como quien no viene a pedir permiso. La madre de Gael apenas tuvo tiempo de levantarse del sillón cuando la puerta se abrió con un empujón torpe. «Buenas tardes», dijo Bruno Saldaña cruzando el umbral sin ser invitado. «Vine a hablar con tu hijo». Gael salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Lo vio y frunció el ceño. No había visto a Bruno en años, pero la sensación incómoda que le provocaba seguía intacta. «¿Qué se te ofrece?» «No es que se me ofrece, Gael, es que estás haciendo tú que tiene al pueblo hablando». La madre lo miró preocupada, pero se quedó callada. Gael dio un paso hacia la puerta. «Mejor hablamos afuera». Una vez en el patio, Bruno se cruzó de brazos, caminando despacio,
como si inspeccionara cada rincón. Sus ojos se detuvieron en el improvisado refugio donde Esperado dormía. ¿Es cierto lo que dicen, que estás escondiendo un caballo aquí? No lo estoy escondiendo, lo estoy cuidando. Lo encontramos herido. Ximena y yo lo trajimos para salvarlo. Bruno chasqueó la lengua. Ximena, la forastera esa, ¿de dónde salió? Es bióloga. Está haciendo un trabajo en la región. Y no es tu problema. Bruno lo miró con una sonrisa torcida. Todo es mi problema cuando algo ilegal pasa en este pueblo. Ese caballo, por ejemplo. ¿Tienes papeles? ¿Sabes de quién es? Gael se quedó en silencio un segundo. No, pero tampoco tenía collar, ni marca, ni señal de que alguien lo buscara. Eso no te da derecho a llevártelo. ¿Y si es de alguien importante? ¿Importante como tú? Bruno se le acercó hasta quedar frente a frente. Gael no se movió. Ten cuidado, Rocha. Hace años que te fuiste, pero parece que olvidaste cómo se mueve esto. Aquí la gente respeta las reglas, o se las arregla para no molestar. Aquí la gente se acostumbra a cerrar los ojos, soltó Gael. Pero yo ya no sé hacer eso. Bruno se alejó un poco, observando el establo con ojos de halcón. ¿Sabes qué creo? Que estás tratando de jugar al héroe para impresionar a la forastera. Pero te vas a quemar, Gael, y ella ni va a mirar atrás. Gael no respondió. Bruno subió a su camioneta, pero antes de encender el motor, dijo algo que le quedó dando vueltas. Si ese animal desaparece, ya sabes a quién van a mirar primero. Y se fue. Esa noche, Ximena llegó con un par de bolsas de alimento y unos frascos con pomadas naturales. Lo notó tenso desde el primer segundo. ¿Pasó algo? Vino Bruno, respondió él sin rodeos. Ya sabe del caballo. Ella dejó las bolsas en el suelo. ¿Y? Nos va a vigilar. Está buscando cualquier excusa para hacer que lo entreguemos. Cree que estamos escondiendo algo ilegal. Ximena se cruzó de brazos, mirando a lo lejos. El sonido de los pasos, arrastrándose por el empedrado viejo, se escuchó antes que el golpeteo en la reja. Era temprano. Apenas las 8, pero ya el sol picaba como aguijón en la nuca. Gael salió con un vaso de café en la mano y se encontró con una silueta conocida, baja, robusta, con un rebozo de flores y un bastón de madera que marcaba su ritmo al andar. Doña Marisela, dijo con una mezcla de sorpresa y ternura, ¿qué hace por aquí tan temprano? Vengo a ver si es cierto lo que me contaron, que aquí hay un caballo más terco que tú. Gael se rió y le abrió la reja. Pase, venga a verlo con sus propios ojos. Doña Marisela fue amiga íntima de su madre, de esas mujeres que saben más de lo que dicen y que dicen más de lo que uno quisiera oír. Se sentó en una silla de palma bajo la sombra, mientras Ximena aparecía con una jarra de agua fresca. Usted debe ser la bióloga, dijo la señora, mirándola con ojos que no perdían detalle. Ya me habían contado que andaba ayudando a este muchacho a salvar a almas, aunque sean de 4 patas. Mucho gusto, respondió Ximena, sonriendo con respeto. Esperado estaba echado, tranquilo, con los ojos abiertos. Se le notaban menos los huesos y la piel se veía menos tensa, pero aún era evidente que el camino sería largo. ¡Qué animal tan bonito!, murmuró Marisela, acercándose lentamente. Me recuerda a uno que tenía el patrón hace muchos años. Se llamaba Centinela. ¿El patrón?, preguntó Gael. Don Hilario, el dueño de la finca grande, la que está detrás del cerro. Antes de que muriera, él criaba caballos pura sangre. Dicen que uno se le escapó justo antes de caer enfermo. Nunca lo buscaron. Gael y Ximena se miraron, atentos. ¿Y por qué no lo buscaron? Porque ese caballo había sido testigo de cosas feas, respondió ella con tono serio. De gritos en la madrugada, de castigos, de cosas que ni los peones hablaban en voz alta. Ximena frunció el ceño. ¿Está diciendo que lo usaban para cosas ilegales? Marisela hizo una pausa, como si eligiera bien las palabras. Estoy diciendo que a veces los animales cargan verdades que los hombres no quieren ver. Y que cuando uno de esos se escapa, es porque no aguantó más.
El silencio cayó pesado. ¿Usted cree que este caballo es ese centinela?, preguntó Gael. No lo sé, hijo, pero los ojos no mienten, y los de ese animal me dicen que ha visto más de lo que ha vivido. Gael tragó saliva. ¿Y la finca ahora de quién es? Del sobrino de don Hilario, un tal Adalberto. Raro, seco, con amigos que no son de aquí. La policía no se mete con él. Y tú tampoco deberías. Ya es tarde para eso, dijo Jimena sin miedo. Marisela la miró con respeto. Tienen que tener cuidado, especialmente tú, muchacha. A veces en estos pueblos los forasteros pagan por preguntar. Jimena asintió. No era nueva en eso. ¿Y usted por qué nos cuenta todo esto? Porque tu madre ya no habla mucho, pero yo aún puedo. Y porque creo que a veces hay que romper los silencios antes de que se pudran. Después de eso, se quedó un rato más, hablando de cuando Gael era niño, de los caballos que pastaban libres en los campos antes de que todo se llenara de cercas. Cuando se levantó para irse, puso una mano firme en el hombro de él. Haz lo que tengas que hacer, pero no te olvides que en este pueblo la verdad siempre encuentra forma de salir, aunque sea con patas y crines. Gael la acompañó hasta la reja. Jimena se quedó pensativa, mirando al caballo como si de pronto lo viera diferente, ya no solo como un ser herido, sino como una pieza de algo más grande. ¿Y si sí es centinela?, preguntó. Apenas cerró la puerta. Entonces no solo lo estamos salvando a él, dijo Gael. Estamos desenterrando algo que lleva años enterrado. Y por primera vez, el miedo se mezcló con algo más fuerte. Determinación. Porque ya no se trataba solo de un rescate. Ahora era una historia que empezaba a gritar. El calor de esa mañana no venía solo del sol. Venía de la tensión que se respiraba en cada rincón del patio. Gael caminaba de un lado a otro con las manos en la nuca, la camiseta pegada al cuerpo por el sudor y los nervios. Desde el otro lado de la reja, Bruno Saldaña esperaba con 2 oficiales detrás, con cara de que no venían a tomar café. Recibimos una denuncia formal, soltó Bruno sin rodeos. Hay un hacendado que asegura que un caballo suyo fue robado hace semanas. Las descripciones coinciden. Este caballo no fue robado, lo encontramos abandonado muriéndose en medio del monte, replicó Gael sin levantar la voz, pero con la mirada firme. Lo que tú digas, pero mientras no pruebes lo contrario, el animal entra en investigación y puede ser confiscado. ¿Confiscado? Está en tratamiento. Apenas puede caminar. Si lo mueven ahora lo matan. Bruno fingió lástima, como si le doliera el argumento. Pues entonces será tu palabra contra la del dueño, y ya sabes cómo se resuelven esas cosas por acá. Los oficiales dieron un paso, pero Jimena apareció justo a tiempo, bajando por el callejón con unos papeles en la mano y los ojos encendidos. No pueden tocar al animal, dijo, parándose frente al portón. Está registrado como en recuperación médica temporal, firmado por 2 testigos, y tengo copia digital sellada. Si lo mueven sin orden oficial, estarían violando una disposición sanitaria. Bruno apretó los labios. No esperaba eso. ¿De dónde sacaste eso? Ley Federal de Protección Animal, y lo envié hace 1 hora a la asociación regional. Así que si algo le pasa al caballo, ya tienen tu nombre. El silencio se estiró como cuerda tensa. Está bien, dijo Bruno al final, pero voy a vigilarlo, a ustedes 2 también. Haz lo que tengas que hacer, respondió Jimena sin parpadear. Bruno se fue con sus hombres, pero la sombra quedó. Gael soltó un suspiro largo y se dejó caer en una banca. ¿Cómo supiste lo de esa ley? Llevo años lidiando con gente que se quiere deshacer de animales por conveniencia. Aprendes rápido o te comen. Gracias, dijo él mirándola de verdad. Otra vez. Ella solo asintió y se acercó a Esperado, que los miraba desde la sombra, como si supiera que algo grave acababa de pasar. Esa tarde, Jimena salió al pueblo con un objetivo claro:
averiguar todo lo que pudiera sobre la finca del tal Adalberto, el supuesto dueño del caballo. Visitó la biblioteca municipal. Habló con un par de ancianos que recordaban cosas que nadie había preguntado en años. Lo que oyó la dejó inquieta. Rumores de encierros secretos, caballos que gritaban de noche y trabajadores que renunciaban sin decir por qué. Al volver, encontró a Gael sentado junto a Esperado, limpiando sus patas con delicadeza, pero con el rostro tenso. «No mejora», dijo, sin levantar la vista. «Come poco, duerme poco, tiene la mirada apagada. Y con Bruno encima, no podemos rendirnos ahora. No es eso, es que...» Se quedó callado, luego bajó la voz. «Me siento inútil, vine aquí para ayudar, y no puedo ni salvar a un caballo». Jimena se sentó a su lado, sin decir nada por unos segundos. «No es debilidad, Gael, es paciencia. Sanar a alguien que fue abandonado lleva tiempo. Lo sabes mejor que nadie». Él asintió, pero no era consuelo lo que necesitaba, era acción. «¿Y tú? ¿Descubriste algo?» «Sí, hay cosas que no cuadran en esa finca. Historias turbias, gente que prefiere callar. No hay registros del caballo perdido. Todo es por voz de confianza. Nadie puede probar que el animal le pertenece. Y eso, en este caso, juega a nuestro favor». Gael se quedó pensativo. «Entonces, tenemos que ganar tiempo, cuidarlo hasta que se recupere, que se vea fuerte, que nadie tenga excusa para llevárselo». «Exacto. Y también tengo una idea para probar que no viene de esa finca». Él la miró con atención. «¿Cuál?» «Las marcas. Algunos ranchos marcan a sus animales con ácido o hierro, pero si las heridas no cicatrizan bien, dejan patrones visibles incluso años después. Con una lámpara UV podríamos ver si tiene una marca antigua. Y si no tiene, entonces es de nadie y será de quien lo salvó». Gael se levantó con nueva energía, miró al caballo que ahora tenía los ojos cerrados, respiraba lento pero parejo. «Tenemos que seguir», dijo, más para él mismo que para ella. Jimena sonrió. «Ya estamos en esto, hasta el final». Y así, mientras el sol bajaba detrás de los cerros y el aire se llenaba del canto de los grillos, los dos sabían que la guerra apenas comenzaba. Pero también sabían que ya no estaban solos, ni el caballo, ni ellos. La tarde caía lenta, como si el cielo supiera que algo estaba por cambiar. El calor había cedido un poco, y el viento movía suavemente las ramas del mezquite, dejando caer un polvito dorado sobre el patio. Gael terminó de revisar la pata trasera del caballo y se quedó agachado, observando en silencio. Las heridas se veían menos inflamadas, pero lo que más le llamaba la atención era cómo él lo miraba ahora, sin miedo, con calma. Jimena llegó con una cubeta de agua y la puso cerca. Traía el cabello suelto, ligeramente despeinado, y los labios resecos del sol. «¿Cómo va?» «Mejor, lento pero mejor». «¿Te cree?» Gael levantó la vista. «¿Quién?» «Él. Te cree. Lo nota en cómo lo tocas. Ya no se tensa». Gael no supo qué responder, solo se quedó ahí, con la mano sobre el lomo del caballo, sintiendo el calor del cuerpo bajo sus dedos. «¿Le pusiste nombre?», preguntó ella como si lo soltara al aire, sin presión. Gael negó con la cabeza. «No me sentí con derecho, aún no». «Pues yo sí, le puse Esperado». «¿Esperado?» «Sí, porque estuvo esperando que alguien lo viera, que alguien lo eligiera, y tú lo hiciste». Gael tragó saliva. El nombre le cayó hondo, como si de pronto todo tuviera sentido, como si al llamarlo así estuvieran diciendo en voz alta algo que ambos sabían, pero no se habían atrevido a reconocer. «Entonces ya no es solo un caballo rescatado», dijo él. «Ahora es parte de algo. Lo fue desde que te vio». Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Ambos se sentaron junto a Esperado, viendo cómo el animal comía lento, sin apuro. «¿Sabes qué me pasa?», dijo Gael de pronto. «Que ya no sé si estoy haciendo esto por él o por mí». Jimena lo miró, pero no dijo nada. «Desde que volví, me he sentido perdido, pero ahora, cada vez que cuido de este animal,
Siento que también estoy reparando algo en mí. Ella asintió, suave. Yo también he pasado por eso. A veces uno sana lo que puede en otros porque lo propio es más difícil de mirar. Los ojos de Gael se humedecieron, pero no dejó que cayera ninguna lágrima. Nunca había sentido esto con un animal. Es diferente, como si él me conociera desde antes. Tal vez sí, tal vez todos tenemos a alguien que nos espera, en silencio. Un portazo fuerte los sobresaltó. Era la camioneta de Bruno, que se estacionó con un rechinido en la calle. Gael se levantó de inmediato, tenso. Bruno bajó del vehículo con el ceño fruncido, la mano apoyada en el cinturón. «¿Todavía lo tienes aquí?», dijo sin saludar. «Aquí está. Se está recuperando», respondió Gael firme. Bruno se acercó, sin pedir permiso, como siempre. «Pues más te vale que lo tengas en condiciones. Me llegaron nuevas noticias. Dicen que hay una persona en el rancho que lo reconoció, que sí es propiedad privada. Y tú lo estás reteniendo». «¿Y esa persona tiene pruebas?», intervino Jimena. «No necesito pruebas para iniciar una investigación. Basta con la sospecha». Gael se adelantó un paso. «Si vienes a quitárnoslo, no lo vas a lograr. No sin una orden, y no sin lastimarlo. ¿Eso quieres?». Bruno lo miró con esa rabia contenida que solo tienen los hombres acostumbrados a que no les digan que no. «Estás cruzando una línea, Rocha». «Tal vez, pero ya me cansé de quedarme del lado seguro». Bruno los miró a los dos, luego al caballo. Se quedó en silencio unos segundos y luego escupió al suelo. «Esto no se va a quedar así». Subió de nuevo a la camioneta y se fue levantando polvo, dejando atrás el eco de la amenaza. Gael respiró hondo. «Cada vez está más cerca». «Sí», respondió Ximena. «Pero ahora tiene nombre, y nosotros también». Ambos se giraron hacia Esperado, que los miraba en calma, como si supiera que, pase lo que pase, ya no estaba solo, y ellos tampoco. La lluvia cayó de golpe, sin previo aviso. El viento había empezado a soplar con fuerza desde la tarde, pero nadie esperaba que las nubes reventaran así, como si el cielo soltara toda su furia de una sola vez. El patio se convirtió en lodo en cuestión de minutos. Las lonas del refugio improvisado se sacudían violentas y los truenos hacían temblar hasta los cimientos de la casa. Gael salió corriendo con una linterna en la mano y la camisa empapada al segundo. Jimena ya estaba en el corral, gritando su nombre. «Gael, no está. Esperado no está». Él sintió cómo se le helaba el cuerpo pese al calor húmedo. Corrió hasta el portón trasero, alumbró los alrededores. Solo huellas borrosas en el lodo y una cuerda rota colgando de uno de los postes. «¡Se soltó!», gritó con la voz casi tapada por la tormenta. «¿Cómo? ¿Por qué se iría?». Tal vez se asustó, o tal vez alguien lo espantó a propósito. Jimena se le quedó viendo. La idea no era descabellada. Con Bruno pisándoles los talones, todo era posible. «Tenemos que buscarlo», dijo ella. «¿En medio de esto?». «Sí, ahora». La camioneta resbalaba en cada curva. El parabrisas apenas dejaba ver más allá de 1 metro. Gael manejaba con el cuerpo tenso, el corazón a 1000. Jimena iba a su lado con el mapa del terreno abierto, marcando con el dedo los puntos más altos, los caminos viejos donde podría haber buscado refugio. «Él no está sano, Gael. Si se cae, si se lastima de nuevo». Lo sé. La rabia y el miedo lo apretaban por dentro como un nudo imposible de soltar. «No puede haberse ido muy lejos», dijo ella. «Tal vez se fue hacia la colina del Mirador Viejo. Es alta y tiene árboles. Yo iría ahí». Gael giró el volante sin pensarlo 2 veces. Cuando llegaron, la lluvia ya era una cortina delgada, constante, que caía con el peso de la noche. Subieron corriendo la pendiente, tropezando con raíces, con piedras sueltas, con la desesperación. Y entonces lo vieron. En la cima, bajo la sombra de un encino torcido, Esperado estaba parado, mojado, temblando pero erguido, con la cabeza en alto, como una silueta de otra época.
Gael sintió que algo se quebraba en él. Subió hasta alcanzarlo despacio, sin hacer ruido. Esperado, tranquilo, ya estamos aquí. El caballo parpadeó, giró apenas la cabeza. Reconoció la voz. Gael estiró la mano y la apoyó sobre su cuello. Sentía el corazón del animal latiendo con fuerza y también el suyo. Jimena llegó jadeando, cubierta de barro, con los ojos brillosos por el esfuerzo y algo más. «Nos diste un susto del demonio», le dijo al caballo, pero la voz le tembló. Gael lo sujetó por la cuerda, suave, mientras Jimena le acariciaba el hocico. «¿Por qué vino hasta aquí?», preguntó ella. Tal vez necesitaba recordar que aún puede ser libre. El silencio se volvió denso, solo el sonido de la lluvia y la respiración agitada de los tres. «Gael», dijo Jimena de pronto, sin mirarlo, «¿qué vas a hacer si mañana vienen por él?». Él no respondió al instante. Miraba al caballo, pero pensaba en otra cosa. «No sé, pero no lo voy a entregar, aunque me cueste quedarme solo otra vez». «No estás solo». La frase flotó en el aire como un paracaídas. Luego Jimena lo miró directo. «Yo tampoco lo estoy. Desde que llegué aquí, tú y este caballo son lo más real que he sentido en años». Gael la miró, mojada, cansada, con el cabello pegado al rostro y los ojos abiertos como una herida. Quiso decir algo, pero ella se le adelantó. «No sé qué es esto, Gael, pero si lo dejamos escapar como él, no vamos a tener otra oportunidad». Entonces él se acercó despacio. No hubo beso, ni promesas, ni... Solo un abrazo, apretado, desesperado, como el de quien por fin se permite descansar en el cuerpo de otro. Esperado, entre ellos, bajó la cabeza. Al volver, la tormenta ya había pasado. Dejaron al caballo bajo techo, lo secaron como pudieron y revisaron que no tuviera nuevas heridas. Estaba bien, exhausto, pero bien. Gael se quedó un rato más junto a él, mientras Jimena entraba a preparar algo caliente. «Gracias por esperarnos», le dijo al caballo. «Yo tampoco me voy a ir». Y esa noche, entre el barro y los truenos lejanos, quedó claro que nada de lo que habían vivido era casualidad, era destino, y el destino ya no les iba a dar tregua. El rugido del motor se escuchó desde varias casas antes. Gael estaba en el establo, dándole de comer a Esperado, cuando la camioneta de Bruno entró con fuerza al patio, levantando polvo y dejando una estela de tensión en el aire. No venía solo. 2 patrullas lo escoltaban, y tras él, varios curiosos del pueblo comenzaban a asomarse entre rejas y puertas. Jimena salió de la casa justo cuando Gael cruzaba hacia la reja. No hubo saludos, no hubo cortesías. «Traigo orden oficial», anunció Bruno sacando un papel arrugado de su chaqueta. «El animal será trasladado de inmediato a la finca del señor Adalberto Rivas. Dice aquí que fue robado». «Ese caballo no fue robado», respondió Gael sin dudar. «No estás en posición de discutirlo. Yo tengo la orden y los hombres. Tú solo tienes excusas». El documento se extendía como un puñal. Gael lo leyó rápido. El sello parecía auténtico, pero había inconsistencias. Ningún número de identificación del caballo, ninguna evidencia de posesión legal. «Esto no prueba nada», soltó, alzando el papel. «Solo dice que un hombre dice que es suyo. No hay pruebas. Lo suficiente para que intervenga la autoridad. No me hagas arrastrarte con él», dijo Bruno apuntando con la barbilla hacia Esperado. La voz se corrió como pólvora. En minutos, vecinos comenzaron a acercarse. Doña Marisela llegó con su bastón, seria. Don León se quedó parado con los brazos cruzados. Hasta los adolescentes del pueblo, que nunca se metían en nada, se detuvieron a mirar desde la banqueta. «¿Qué pasa?», preguntó una señora. «Quieren llevarse al caballo que salvó Gael», respondió otra. Bruno se dio cuenta del murmullo creciente. Lo detestaba. La gente miraba, observaban la injusticia y eso lo desarmaba más que cualquier arma. «Esto no es un circo. Váyanse todos a sus casas», ordenó. Pero nadie se movió.
Gael, sin dejar de mirar al oficial, dio un paso hacia adelante. Si te lo llevas ahora, va a morir en el camino. Apenas se está recuperando. ¿Eso quieres? ¿Un animal muerto que no podías ni identificar? No tengo que explicarte nada, Rocha. Solo hazte a un lado. No. Jimena se paró a su lado. Enfrentaron juntos a Bruno, los ojos firmes. Una pareja en defensa de algo que no hablaba, que no podía gritar, pero que tenía a todo un pueblo observando su historia. Ustedes dos, masculló Bruno, se creen salvadores, pero no son nadie. Una forastera con aires de heroína y un veterinario fracasado. El comentario hizo que Gael diera un paso más, furioso. No te atrevas a hablar así. ¿Y si sí? ¿Qué vas a hacer? Hubo un momento tenso, un solo paso más y se iba todo al carajo. Pero una voz rompió el momento. El caballo tiene derecho a quedarse. Era la madre de Gael envuelta en un chal, frágil pero firme. Todos voltearon a verla. Yo lo vi llegar, vi cómo se moría y también lo vi sanar. Si ustedes tuvieran corazón no se atreverían a tocarlo. Bruno apretó los puños. Sabía que el clima ya no estaba a su favor. Gael aprovechó el impulso. Si de verdad estás tan seguro de que es robado, tráete al dueño, que venga a identificarlo, aquí, frente a todos. Él no tiene por qué. Sí tiene. O esto es abuso de autoridad. Y ya lo grabaron. Ximena alzó el celular. Todo esto está en video, Bruno, y ya lo envié a una organización de defensa animal. Si lo tocan sin pruebas, van a tener problemas de verdad. Bruno retrocedió un paso, como si algo le quemara los pies. El rumor de la gente creció. La autoridad se tambaleaba. Esto no ha terminado, gruñó. Y si se creen tan valientes, más vale que estén listos para lo que viene. Se dio media vuelta y subió a la camioneta. Las patrullas lo siguieron. Al irse, los murmullos se convirtieron en palabras. Qué bueno que no se dejó. Ese caballo se ganó su lugar. Ya basta de abusos. Gael respiró hondo, soltando el aire como si se quitara una piedra del pecho. Ximena lo tomó del brazo, y por un segundo no hicieron nada. Solo se quedaron ahí, mirando al pueblo, a su gente. ¿Viste eso?, dijo ella con voz suave. Sí, no estamos solos. Gael miró hacia el establo. Esperado estaba tranquilo, como si supiera que había ganado algo más que tiempo. Había ganado un pueblo, y ellos, una razón para seguir luchando. La plaza estaba más llena de lo habitual. Era día de mercado, pero la tensión entre los puestos no tenía nada que ver con los precios del tomate. Desde que Bruno intentó llevarse a Esperado, la gente murmuraba en voz baja, en cada esquina. Algunos lo defendían por costumbre, otros por miedo, pero muchos ya comenzaban a dudar. Ximena caminaba entre ellos con paso firme. Llevaba en la mochila un archivo impreso, fotos y testimonios recopilados en los últimos días. No había dormido bien. Había leído y releído cada hoja hasta convencerse de que era momento de hablar. Gael la alcanzó frente al kiosco. ¿Estás segura de esto? Tan segura como de que Bruno no se va a detener si nadie lo frena. Esto puede cambiar todo. Por eso lo vamos a hacer. Un grupo de personas ya se reunía frente al edificio municipal donde Bruno solía sentarse a vigilar con sus gafas oscuras y su café barato. Esta vez no había café, solo tensión. Ximena se paró frente a él, alto, con la voz clara. Quiero hacer una denuncia pública. Bruno se bajó los lentes, molesto. ¿Tú? ¿Otra vez con tus jueguitos? No es un juego, es una acusación formal. Contra ti por abuso de poder, por intimidación y por encubrir maltrato animal en la finca de Adalberto Rivas. Un murmullo se extendió como ola. Bruno se levantó de golpe. Ten cuidado con lo que dices. Tengo pruebas, dijo sacando las carpetas. Fotografías de caballos lastimados, informes médicos y hasta una grabación de tu amenaza en la casa de Gael. Todo está documentado. Él intentó arrebatárselo, pero Gael se interpuso. Ni lo intentes.
Ustedes no son nadie, una forastera y un veterinario fracasado. Esto no vale nada. Entonces deja que el pueblo decida, dijo Jimena y alzó la voz. ¿Ustedes quieren saber lo que pasa detrás de las puertas cerradas de la finca? ¿Quieren saber por qué ese caballo llegó como llegó? La gente guardó silencio. Nadie respondió, pero nadie se fue. De pronto, una voz rompió el aire. Era un hombre delgado, con el sombrero en la mano. Tenía la ropa manchada de tierra y los ojos clavados en Bruno. Yo trabajé ahí, en la finca, hasta hace poco. Todos voltearon a verlo. Ese caballo, esperado, como lo llaman, era usado para entrenar a otros. Lo maltrataban. Lo dejaban sin agua por días, le pegaban con varas metálicas para endurecerlo. Yo lo vi, todos lo vimos. Bruno palideció. Cállate, Ernesto. Nadie va a creerle a un borracho sin trabajo. Me corrieron por negarme a seguir órdenes. Pero aún tengo memoria y conciencia. Doña Marisela se adelantó entre la multitud. Entonces era cierto. Sí, señora. Y lo peor es que Bruno lo sabía. Iba seguido. Supervisaba, nunca dijo nada. Solo les decía que no dejaran marcas visibles. La tensión estalló. Algunos comenzaron a murmurar con más fuerza, otros grababan con sus celulares. Ximena sacó su teléfono. Esta transmisión ya está en vivo, y los que quieran dar testimonio pueden hacerlo ahora. Bruno dio un paso atrás, por primera vez, sin fuerza. Esto es una trampa. No, es justicia, respondió Gael. Van a pagar por esto, bramó Bruno, dándose media vuelta y empujando a quien se le pusiera enfrente. Pero esta vez nadie se hizo a un lado. Horas después, mientras el sol caía tras la torre de la iglesia, el pueblo seguía reunido. Ximena y Gael regresaron a casa con las carpetas bajo el brazo, el corazón agitado y la sensación de que algo irreversible había comenzado. Esperado estaba ahí, echado en su rincón favorito. Levantó la cabeza cuando los vio entrar. Gael se acercó, lo acarició con fuerza. Lo hicimos. No sé en qué va a terminar todo, pero hoy no pudieron contigo. Ximena se sentó a su lado. Lo miró a él, al caballo, al cielo que ya se teñía de rosa. Cuando alguien empieza a hablar, los demás ya no pueden quedarse callados mucho tiempo, ni los hombres, ni los animales. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo durmió con la sensación de que la verdad, aunque incomode, también puede liberar. El sonido del martillo marcaba el ritmo del día. Clavaban tablas, levantaban lonas, medían con sogas el espacio que pronto sería un refugio digno. El sol pegaba fuerte, pero nadie se quejaba. Había una energía diferente en el ambiente, una mezcla de propósito y esperanza que no se veía desde hacía años en ese pueblo. Doña Marisela, con su rebozo bien amarrado a la cintura, daba indicaciones como si fuera una general de campo. Ese poste va más atrás, muchachos, y cuidado con el alambre. No quiero que se lastime otra vez ese animal. Gael, con las manos llenas de tierra y sudor, miró el terreno con gratitud. No era grande, pero tenía sombra, espacio para caminar y, sobre todo, seguridad. No sé cómo agradecerle, doña Marisela, dijo él mientras ajustaba una de las estacas. A mí no me agradezcas nada, hijo. Agradece que todavía hay gente que no tiene miedo. Ximena pasó con un balde lleno de agua y se detuvo un momento a observar. Los adolescentes que antes solo se reían desde lejos, ahora ayudaban a pintar una cerca improvisada. Una pareja mayor trajo unas pacas de alfalfa. Hasta don León, el carnicero que siempre fue escéptico, donó unos tablones viejos y un bebedero de metal. El pueblo estaba cambiando, poco a poco, sin promesas, con actos. Esperado llegó al nuevo refugio al atardecer, escoltado como si fuera un tesoro. Caminaron despacio por la calle de tierra, con Ximena guiando la cuerda y Gael sosteniéndolo del otro lado. La gente se asomaba a las puertas, no por curiosidad morbosa, sino por respeto. El caballo avanzaba con pasos lentos, pero firmes. Se veía distinto, más seguro.
como si, por fin, entendiera que estaba a salvo. Al llegar, se detuvo frente a la entrada del nuevo espacio, olfateó el suelo, miró a los lados y dio el primer paso por sí solo. «Eso», murmuró Jimena, «así se empieza de nuevo». Gael lo soltó con cuidado, lo dejó caminar libre. Esperado, fue hasta el bebedero, bebió con calma y luego se echó bajo un árbol, como si el cuerpo por fin le permitiera descansar sin miedo. Ya entrada la noche, se armó una fogata. Sin planearlo, solo se dio. Algunos vecinos se quedaron. Había pan, café caliente y conversaciones pausadas, como las que solo se tienen cuando uno siente que algo bueno acaba de pasar. Gael se sentó junto a Jimena, cerca del fuego. «¿Te das cuenta de lo que pasó hoy?» «Sí», respondió ella, sin dejar de mirar las llamas. Lo defendieron como si fuera uno de ellos, porque ya lo es. Doña Marisela, sentada en una silla de madera con un cobertor sobre las piernas, los miraba de lejos. Asintió con satisfacción, como quien reconoce un sueño cumplido. «Este terreno fue de mi padre», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Aquí crecieron mis hermanos, aquí aprendí a montar, siempre soñé con ver caballos libres otra vez». Gael se le acercó. «Y lo logró». «No, hijo, ustedes lo lograron, porque no se rindieron, porque hablaron cuando nadie más se atrevía». Jimena se le unió. «Y ahora no queremos que sea solo un refugio para uno, queremos que sea el inicio de algo más». Marisela los miró con esos ojos sabios, como si pudiera ver más allá. «Entonces ya tienen terreno, comunidad y propósito. Lo único que falta es aguantar la tormenta que viene». Esa noche, cuando todos se fueron y el fuego se apagó, Gael se quedó solo con Esperado. Lo acarició en silencio, sintiendo el pulso cálido bajo el pelaje. «No te voy a fallar», susurró. «Prometí salvarte y voy a cumplirlo». Caminó hasta la reja, pero antes de salir, se detuvo y miró hacia el pueblo, allá a lo lejos. Sabía que Bruno no se iba a quedar de brazos cruzados, sabía que la finca no había dicho su última palabra, pero por primera vez sentía que la verdad tenía raíces y que esas raíces ya habían empezado a crecer. Las mañanas en el nuevo refugio eran distintas. Había un aire de paz que se sentía desde que uno ponía el primer pie en la tierra húmeda. El canto de los gallos mezclado con el crujir de los árboles al moverse, y ese silencio amable que solo aparece cuando la preocupación empieza a soltar el cuerpo. Gael llegó temprano, como cada día, con un balde de alimento, y encontró a Esperado de pie, moviendo la cola con las orejas erguidas. No era el mismo animal que había recogido moribundo entre los espinos. Sus ojos ya no eran solo cansancio, ahora también brillaban con algo parecido a confianza. «Mira nomás quién ya se siente patrón», dijo Gael sonriendo. «Te ves bien, compañero». El caballo resopló suave, como si respondiera. Gael se agachó para revisar las patas. Las heridas cicatrizaban bien. El pelaje empezaba a cubrir las zonas pelonas. Faltaba tiempo, sí, pero el progreso era real. «Vas a correr otra vez, te lo prometo». Jimena llegó poco después con una libreta en la mano y ojeras leves que delataban la desvelada. Se sentó en el borde de la cerca y lo observó en silencio. «Ya no camina como antes», dijo, casi en un susurro. «¿Te refieres a Esperado o a mí?» Ella soltó una risa corta, sincera. «A los dos». Gael dejó lo que hacía, se limpió las manos y se sentó junto a ella. No hablaron al principio, solo vieron cómo Esperado caminaba por el terreno, olisqueando el suelo, deteniéndose en cada rincón como si fuera la primera vez. «¿Sabes qué me asusta más?», dijo Gael al fin. «Que cuando esto termine, no sepa volver a lo que era antes». Jimena lo miró con suavidad. «¿Y si no tienes que volver? Porque me quedo aquí, ¿no? Haciendo de cuidador de caballos sin dueño, porque encontraste algo que te hace bien. No es poco». Gael bajó la mirada, luego la levantó de nuevo, con los ojos más abiertos. «Yo nunca fui de los que hablan mucho de sus cosas. Siempre pensaba que si las dejaba dentro no dolían tanto. Y... mentira».
Jimena cerró su libreta, la puso sobre sus piernas. Cuando llegué aquí, tenía miedo de que nadie me tomara en serio. Siempre fui la rara, la que prefería hablarle a un animal que a una persona. En mi familia no lo entendían, mis parejas menos. ¿Tuviste muchas? Las justas, pero ninguna duró. Me dijeron que era demasiado intensa, que estaba obsesionada con salvar cosas que no se pueden salvar. Gael sonrió con tristeza. Te entiendo. Yo tenía una vida que parecía perfecta. Trabajo, pareja, departamento, todo en su lugar. Pero por dentro, nada encajaba. Me sentía como un caballo encerrado en un corral que no pedí. Y ahora te sientes libre. No lo sé, pero al menos siento que cada día sirve para algo. Ella asintió. Yo también. Más tarde, mientras limpiaban el establo, un viento fuerte levantó polvo y hojas. Jimena cerró los ojos y se cubrió el rostro. Gael la observó un segundo de más y luego, sin pensarlo, se acercó y le apartó el cabello de la cara. Ella abrió los ojos y se lo quedó viendo. No dijeron nada. ¿Te molesta que esté aquí?, preguntó él. No. Me da miedo que un día ya no estés. Gael tragó saliva. A mí también me da miedo irme y perder esto, nosotros. Lo que se está formando, lo que aún no sé cómo llamar, pero que no quiero que se acabe. Al final del día se sentaron bajo el árbol más grande del terreno, mirando a Esperado echarse sin temor, con las patas estiradas y la cabeza en el suelo. Mira eso, dijo Jimena. Eso es confianza pura. Gael asintió. Y también es el resultado de no rendirse. Ella apoyó la cabeza en su hombro y por un momento el mundo pareció detenerse. ¿Crees que nosotros también estemos cicatrizando? Creo que sí. Pero a diferencia de las heridas del cuerpo, las del alma necesitan algo más que tiempo. ¿Qué? Presencia. Y tú estás aquí. Jimena cerró los ojos, sonrió leve. Tú también. Y esa noche, bajo un cielo claro y sin amenazas, lo que antes eran solo heridas abiertas, empezó a sanar. Esa mañana, Jimena abrió el correo electrónico y se quedó mirando la pantalla más tiempo del necesario. Ahí estaba, el recordatorio oficial de la universidad. Su seminario final estaba por iniciar en 3 semanas. Tenía que confirmar su asistencia, su plaza, su beca, su futuro. Todo pendía de esa respuesta, pero algo en su pecho le decía que ya no era la misma. Salió de la casa sin cerrar la laptop, caminó directo al refugio. El sol apenas se asomaba y Esperado ya estaba de pie, rascando la tierra con las patas, con ese movimiento curioso que hacía cuando quería salir a explorar. Gael estaba ahí, como siempre, con la camisa remangada y las manos en la tierra. «Buenos días», dijo ella, con una voz más seria de lo habitual. Él levantó la vista. ¿Todo bien? Sí. Bueno, más o menos. Gael se limpió las manos en los jeans y se acercó. ¿Pasó algo? Me llegó el correo de la universidad. Ya sabes, el proyecto que vine a terminar. Me están pidiendo confirmación. Hubo un silencio breve, no incómodo, pero sí tenso. Gael asintió con calma. ¿Y qué vas a hacer? Jimena lo miró directo a los ojos. Ahí estaba el vértigo, lo incierto. Eso es lo que estoy tratando de decidir. Horas después, Jimena estaba sentada bajo el mezquite, mirando a los niños del pueblo acercarse al refugio. Uno de ellos llevaba una zanahoria en la mano. Otro venía con una cubeta de agua. Esperado, curioso, se dejaba acariciar como nunca antes. Una señora del barrio se acercó con un paquete de medicamentos que había conseguido en la ciudad. «Es para el caballo», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Jimena observaba todo y sentía un nudo en el estómago, no de angustia, sino de pertenencia. «Esto ya no es un refugio improvisado», dijo en voz baja. «Está creciendo, está vivo». Al caer la tarde, Gael preparaba el espacio donde querían construir una pequeña bodega para almacenar alimento y herramientas. Jimena se le acercó con decisión. «Voy a posponer mi regreso». Él se detuvo. «¿Estás segura?» «Sí, no puedo irme ahora».
no con todo lo que está pasando, no con lo que estamos formando. ¿Y la universidad? Puede esperar. Pero esto, Gael, esto no se repite. Gael respiró hondo. El corazón le latía rápido, pero no por nervios, sino por la fuerza de lo que acababa de oír. ¿Te quedas por el refugio? Por el refugio, por Esperado, por ti, por mí, por todo. Gael se acercó despacio, le tomó la mano. Entonces vamos a hacer que esto funcione, bien, a lo grande. Esa misma noche sacaron una libreta vieja y comenzaron a escribir ideas. Un nombre para el refugio, posibles donadores, actividades comunitarias, programas de educación para niños, veterinarios que podrían apoyar desde otras regiones, redes sociales, contactos, alianzas. Refugio Esperado, dijo Jimena, escribiendo en la primera hoja. ¿Te gusta? Gael asintió. Me encanta, porque eso fue lo que él representó desde el inicio, lo que nadie esperaba, pero todos necesitaban. Las ideas fluían rápido. Había entusiasmo, sí, pero también miedo. Empezar algo desde cero en un pueblo que apenas comenzaba a despertar no era sencillo, y menos con enemigos aún rondando en las sombras. Pero ahora había más que palabras. Había una comunidad que se había hecho parte, un animal que se había convertido en símbolo y dos personas que sin planearlo se habían vuelto columna uno del otro. Cuando terminaron de escribir ya era medianoche. Gael apagó la lámpara portátil y se quedó en silencio. ¿Sabes algo?, dijo de pronto. Nunca pensé que una herida pudiera traerme hasta aquí. Jimena sonrió. Le tomó la mano otra vez. A veces las heridas no vienen a rompernos, vienen a mostrarnos lo que necesitamos. Él la miró, y por un momento lo supo con certeza. Estaban justo donde debían estar. Y lo que venía apenas comenzaba. Esa mañana el silencio en el pueblo era distinto. No era el silencio cálido del amanecer, ni el que se esconde entre los árboles al anochecer. Era otro, un silencio tenso, denso, como cuando todos saben que algo está por pasar, pero nadie quiere decirlo en voz alta. Gael lo notó desde que salió a la calle. La gente hablaba bajo, los comerciantes apenas saludaban. Jimena también lo sintió al llegar al refugio. Uno de los niños que solía ayudar evitó su mirada. Doña Marisela, que siempre traía una sonrisa bajo el rebozo, se limitó a asentir con la cabeza. ¿Qué está pasando?, preguntó Jimena mientras revisaba el correo. Gael se encogió de hombros, pero su intuición ya le cosquilleaba el pecho. La confirmación no tardó en llegar. Una camioneta blanca con placas del estado se estacionó frente a la comandancia. Dos hombres con camisa azul, maletines y actitud de ciudad bajaron del vehículo. Iban directos, sin rodeos. Bruno, que estaba en la entrada, fingió calma, pero su cara se tensó apenas los vio. Intercambiaron palabras cortas. La conversación fue breve. Él se puso rígido, luego levantó la voz. Se notó que discutía, pero al final entró al edificio escoltado. No volvió a salir. Alguien corrió la voz. Lo investigaban por abuso de autoridad, encubrimiento y corrupción. Las pruebas de Jimena, los testimonios del pueblo y las denuncias enviadas a instancias estatales finalmente habían dado fruto. No fue un arresto, no fue espectáculo, pero fue justicia. Lo removieron del cargo, dijo don León en voz baja. Por ahora lo suspendieron. Dicen que van a revisar todo su historial. El comentario voló como semilla al viento. Nadie celebró en voz alta, nadie aplaudió. Pero el aire se llenó de un alivio sutil, como si el pueblo respirara un poco más profundo. Esa tarde, Gael y Jimena no dijeron mucho. Estaban sentados en la entrada del refugio, mirando a Esperado trotar suave por el terreno, sin ataduras. El cielo se teñía de rojo y el polvo flotaba lento. No pensé que llegaría el día, dijo Gael. Yo tampoco, respondió ella, pero la alegría era contenida. No sabían si realmente podían confiar en que era el final. A Bruno lo habían tocado, sí, pero no derrotado. ¿Crees que vuelva?, preguntó Jimena.
tal vez no él, pero el miedo que sembró sigue en la tierra. Y tenían razón. Esa noche, alguien lanzó una piedra contra el portón del refugio. Nada grave, no rompió nada, pero el mensaje era claro. Todavía había quienes se molestaban con lo que representaban. Todavía quedaban sombras. Gael salió corriendo, alumbrando con la linterna. No vio a nadie, solo huellas borrosas en el polvo. «Es su estilo», dijo con rabia contenida. Cuando no puede controlar, intimida desde lejos. Jimena lo alcanzó. «No vamos a parar, que quede claro». Nunca lo dudé. Al día siguiente, una reportera de un medio independiente llegó al pueblo. Quería documentar la historia del caballo, del refugio, de la denuncia. Entrevistó a Jimena, a Gael, a vecinos. Grabó imágenes de Esperado caminando entre niños, de ancianos dándole zanahorias, de jóvenes limpiando el establo. «Es más que una historia de rescate», dijo la periodista. «Es un acto de comunidad». Esa frase quedó flotando. Tenía razón. Lo que empezó con una vida en peligro se había convertido en un movimiento. Sin líderes, sin banderas, pero con propósito. Al caer la tarde, llegó una carta al buzón del refugio. No tenía remitente. Era una hoja doblada, escrita a mano con tinta negra. El mensaje era corto. No crean que ganaron. Hay cosas que no se olvidan y lo peor todavía no empieza. Gael la leyó en silencio. Jimena le quitó la hoja con suavidad. ¿Lo esperabas? Sí, pero no me va a detener. Ella lo miró. Por primera vez, sin miedo, solo con decisión. Entonces estamos listos. Esa noche, junto a la fogata, Jimena tomó la libreta del proyecto. Abrió una nueva página y escribió un título en letras grandes. Fase 2, expansión. Gael la miró curioso. ¿Tan pronto? Sí, porque si quieren que paremos, lo que debemos hacer es crecer. Esperado se acercó a ellos. Se echó con calma a unos metros, como quien sabe que ya encontró su lugar. Y mientras las llamas bailaban frente a sus rostros cansados, supieron que aunque la justicia había llegado tarde, aún quedaban muchas batallas por dar, pero esta vez no estarían solos. El polvo se levantó en la entrada del pueblo cuando la camioneta roja apareció entre los árboles, con el remolque tambaleante atado atrás. Venía lento, pero firme. Dentro se alcanzaba a ver una silueta débil, otro caballo herido, el primero desde Esperado. Doña Marisela fue la primera en darse cuenta y levantó el teléfono sin soltar la bolsa del pan. «Ya viene, prepárense allá». Gael colgó sin decir mucho. La voz de la señora tenía ese tono que no dejaba dudas. Jimena ya estaba en el refugio, ordenando medicamentos y limpias con hierbas. El espacio estaba listo, pero el corazón no tanto. Recibir a otro significaba comenzar de nuevo. Y esa responsabilidad no era poca. ¿Tienes miedo?, preguntó ella mientras colocaba vendas junto a la mesa de trabajo. No, pero siento algo raro, como cuando ves llover y no sabes si es alivio o tormenta. Jimena lo entendió, porque ella también lo sentía. El caballo llegó temblando. Tenía una herida profunda en el flanco derecho, los ojos apagados y una cojera que partía el alma. Venía de un rancho a 3 horas de distancia. Lo había traído una mujer joven, sobrina del dueño, que al ver el maltrato decidió actuar. «No quise esperar más. Nadie allá iba a mover un dedo», dijo con los ojos llorosos. Gael y Jimena bajaron al animal con cuidado. Esperado, desde su rincón habitual, se acercó despacio. No para imponerse, solo para mirar, para estar. «¿Tiene nombre?», preguntó Jimena. No, nunca se lo dieron. Solo le decían el cojo. Jimena lo tocó con cuidado, como quien toca una página nueva. «Aquí va a tener uno». El trabajo fue inmediato: antibióticos, limpieza, sutura. Mientras Jimena aplicaba las pomadas, Gael revisaba las articulaciones con una precisión casi quirúrgica. Se movían en sincronía, sin hablar mucho, pero entendiendo cada gesto, como si cada uno supiera lo que el otro necesitaba hacer antes de pedirlo.
La herida no era reciente, era vieja, mal cuidada. Probablemente había sido provocada por un lazo mal ajustado y luego ignorada por semanas. «Lo dejaron así, a propósito», dijo Gael entre dientes. «Pero llegó, y llegó vivo. Esa era la diferencia. Al anochecer, el pueblo ya sabía. Algunos se asomaban desde la calle, otros mandaban mensajes por celular. No era chisme, era esperanza. Una vecina trajo una cubeta con agua de limón. Un joven llegó con pasto recién cortado. Incluso Don León, que pocas veces se involucraba, dejó un costal de avena cerca del portón. «Para el nuevo, que no le falte lo que a mí sí me dieron de niño», dijo, casi sin mirar. Ese gesto, más que cualquier discurso, lo cambió todo. Esa noche, Ximena y Gael se sentaron frente al nuevo paciente, que dormía por fin bajo techo, rodeado de calma. Esperado lo vigilaba desde cerca, como un centinela, como quien ya entiende que no es el único. «¿Te diste cuenta?», susurró Ximena. «¿De qué?». El pueblo no preguntó de dónde vino, solo vino. Gael asintió. «Ya no quieren saber solo historias, quieren ser parte de ellas». Minutos después, Gael sacó una libreta y se la puso en las piernas a Ximena. «Escribe el nombre, el primero que se te venga a la mente». Ella lo pensó, lo miró. Luego miró al caballo, dormido, renacido. «¿Por qué? Porque eso es lo que haremos con todos los que lleguen, darles una segunda vida». Gael no discutió, sonrió. «Perfecto, renacido». Y así, con el cuerpo cansado pero el alma llena, supieron que el refugio ya no era solo una idea, ni un deseo. Era una realidad viva, creciendo con cada paso, con cada respiro, con cada vida salvada. Renacido no sería el último, pero sería el primero de muchos. El sol caía despacio, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. La tierra, caliente aún, comenzaba a enfriarse bajo los pies. Ximena y Gael caminaban sin prisa por el sendero que rodeaba el refugio en silencio. No hacía falta hablar todo el tiempo, pero ese día sí. «Cuando llegué aquí», dijo Ximena mirando el horizonte, «lo hice huyendo». No lo había dicho en voz alta, pero no venía a investigar nada. Venía a escapar. Gael la escuchó sin interrumpir. Sabía que lo que venía era importante. Estaba cansada de dar explicaciones, de no encajar, de sentir que todo lo que hacía nunca era suficiente. «Vine pensando que iba a quedarme unas semanas, tomar unos datos y desaparecer otra vez». Se detuvo. Miró el refugio a la distancia. Esperado y renacido descansaban bajo la sombra. «Y ahora no me quiero ir». Gael asintió, mirando al mismo punto. «Te entiendo más de lo que crees». Se sentaron bajo un mezquite que daba sombra perfecta. Ximena apoyó la cabeza en su rodilla como buscando equilibrio. «¿Tú también escapabas?». «Sí», respondió Gael después de pensarlo un poco. «Pero no del mundo, de mí». Ximena lo miró. «¿Por qué?». «Porque crecí con un hombre que me enseñó a callar, a obedecer, a no sentir. Mi papá era duro, de los que creen que mostrar cariño es una debilidad. Era del tipo hombre de rancho. Sí y no. Era más bien un hombre roto que nunca supo sanar». Gael bajó la mirada. La voz le temblaba un poco. «Cuando se fue me dejó su rancho, su nombre y un montón de vacíos que no sabía cómo llenar. Y por años traté de llenar esos huecos en la ciudad, con diplomas, trabajo, relaciones que no me llenaban. Pero el ruido no tapa los silencios». Ximena tomó su mano. La apretó sin hablar. «Volver fue duro», continuó, «pero esperado me obligó a quedarme en mí y en lo que puedo hacer si me quedo». El viento sopló fuerte, las ramas crujieron. Ximena cerró los ojos. «¿Sabes lo que más miedo me da?». «¿Qué?». «Que esto sea tan real que duela perderlo». Gael se acercó más. No la soltó. «Entonces hay que cuidarlo, no solo el refugio, esto». «¿Nosotros?». «Sí, no porque seamos perfectos, sino porque somos verdaderos». Ella sonrió con los ojos húmedos. «No pensé que encontraría algo tan profundo en medio de tanto polvo».
El polvo guarda las semillas más resistentes, dijo él como si lo acabara de descubrir. Volvieron caminando lentamente. La noche caía, pero el camino ya lo conocían de memoria. Al llegar, vieron que Renacido dormía profundamente. Esperado, de pie, lo observaba con paciencia, como si fuera su guardián silencioso. ¿Te das cuenta?, dijo Jimena. Esto ya no es solo un refugio, es un hogar. Gael se quedó viendo el panorama, las cercas improvisadas, el bebedero de segunda mano, la carpa donde almacenaban medicina, y aún así era cierto. Había algo sagrado en ese lugar. «Y tú», dijo él mirándola, «también eres hogar». Ella lo besó en la mejilla, largo, cálido. «Entonces hay que quedarnos, no solo en el lugar, en la decisión, en la causa, en el uno con el otro». Y bajo ese cielo sin nubes, los dos supieron que, por fin, ya no necesitaban escapar. La tarde cae sobre el desierto como una exhalación de paz. El sol se despide con dorado líquido, derramándose sobre la tierra seca. Gael y Jimena se sientan juntos en la cornisa del corral. El aire huele a tierra caliente, pino quemado y promesa. Esperado, ahora libre de ataduras y heridas, corre por primera vez sin cojear ni mirar atrás. Sus patas encuentran ritmo, sus crines se levantan con orgullo. Gael y Jimena lo ven desde lejos y sus respiraciones se sincronizan con el trote firme del caballo que ya no carga dolor. «Lo lograste», susurra Jimena sin moverse. Él la toma de la mano. «Lo logró y nosotros lo logramos». Hay un silencio que no necesita palabras. Es un aplauso del aire. Mientras el sol tiñe el cielo de púrpura, Jimena apoya la cabeza en el hombro de Gael. Lo mira con un brillo que mezcla gratitud, alivio y esperanza recién descubierta. ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Que sanar a alguien es la forma más pura de sanarte tú también. Él sonríe. Entonces, salvarlo fue salvarnos a nosotros mismos. Ese momento cierra años de heridas, silencios y decisiones audaces. Una victoria sin aplausos, pero de esas que se sienten hasta dentro del hueso. El cielo ya es carbón reluciente con estrellas tímidas. El corral está vacío ahora. Solo queda Esperado masticando pasto, iluminado por la penumbra y sus propios latidos nuevos. Jimena se levanta. Nos queda camino, un refugio, más animales, un centro que sea hogar, no solo cura. Gael la sigue. Sí, esto no se acaba, apenas está empezando. Y ahí, en esa promesa silenciosa, se escucha más fuerte: esperanza en marcha. Ella respira hondo y suelta. ¿Y si sanar a otro es la forma de salvarnos a nosotros mismos? Gael se queda mirando el horizonte. El silencio lo responde con el murmullo del desierto. Si es así, vamos a sanar muchas vidas, responde al fin. Y la cámara imaginaria se aleja. El corral, el refugio, el pueblo detrás, el desierto infinito. La historia cierra con paz, posibilidad y un nuevo comienzo. A veces, lo que empieza como un simple acto de compasión termina siendo el reflejo más honesto de quienes somos, porque salvar a un ser herido no solo le da una segunda oportunidad a él, también nos permite volver a creer en lo que hemos perdido: la fe, el amor, el propósito. Esperado no solo sanó sus heridas, nos mostró que la esperanza no llega de golpe, galopa lento, pero firme. Y cuando finalmente se detiene frente a ti, lo único que debes hacer es no cerrar la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Alguna vez sentiste que al ayudar a otro, te salvaste un poco tú también? Dale like si crees en el poder de la empatía. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza hoy. Y únete a esta comunidad de almas que creen que un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Suscríbete al canal y sigue con nosotros estas historias que tocan el alma, porque aún quedan muchas por contar, y tú ya formas parte de ellas. ¿Por qué le molesta tanto? Porque nunca le gustó que alguien hiciera lo correcto sin pedir permiso, y menos si hay una mujer de por medio. Ella suspiró.
Entonces tenemos que estar listos. ¿Listos para qué? Para no retroceder. Esa noche tomaron turnos para vigilar el refugio. Gael se quedó dormido sobre una silla, con la linterna entre las piernas. Jimena lo cubrió con una manta y se sentó a su lado. Esperado dormía tranquilo, como si aún no supiera el peligro que se avecinaba. Pero algo ya había cambiado en ellos. Ya no eran solo un veterinario de regreso y una bióloga de paso. Ahora compartían algo más que una misión, una causa, una verdad y una amenaza común. Desde una calle lateral, muy lejos de la luz del porche, unos ojos seguían observando, fríos, pacientes y listos para intervenir.